Dios siempre ha sido bueno. Dios siempre ha estado con nosotros. Dios siempre ha tenido un plan de bendición para tu vida, un plan de victoria para tu vida. Dios ha estado en los peores momentos. Tú igual te has sentido solo, pero si te has sentido solo es porque no has mirado hacia arriba. Porque Dios siempre que le hemos buscado, ahí ha estado. A veces tarde, a veces en el dolor, pero Dios ha estado siempre ahí, esperando como aquel padre con los brazos allí abiertos. Estos domingos anteriores que me ha tocado a mí predicar, hemos estado hablando un poco sobre, primero, de que teníamos que conquistar aquellas promesas que Dios nos había dado, aquella tierra prometida que ha sido prometida para ti, para mí, para el pueblo de Dios, para aquellos que le buscan. Decíamos de que muchas veces habíamos entrado en esa tierra, en ese grupo, por decirlo de una manera, que decimos que somos la iglesia de Cristo, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Hemos entrado y muchas veces no sabemos ni cómo, sin ningún compromiso. Vinimos a la iglesia, nos hablaron de Cristo sin ningún precio. Vinimos, Cristo nos limpió, nos santificó, nos vivificó, nos dio una nueva identidad como hijos de Dios. Nos introdujo en aquella tierra prometida. Pero luego veíamos de que el pueblo de Dios tomó un compromiso con Dios. Está bien, yo vivía sin Dios. Dios ha hecho grandes cosas, no porque te lo merecería, no porque yo me lo merecería, sino porque me amó. Me introdujo en esa tierra sin ningún esfuerzo. Él abrió las aguas, el Jordán, pasaron. Y ahora estoy en esa promesa. Y veíamos de que el pueblo de Dios había tomado el compromiso, se circuncidó, tomó el compromiso, el pacto con Dios, de que ellos serían su pueblo. Y que el Señor sería su Dios, que iría delante de ellos. Vemos de que en esas pruebas, en esas dificultades de enfrentar esa nueva vida, el Señor dice de que vino aquí a teofanía del mismo Jesucristo, ¿no? Como el príncipe de los ejércitos. Dice, yo voy a encabezar la pelea. Yo voy a encabezar para que podáis alcanzar y conquistar aquella promesa que os di. Y eso nos dio confianza porque vimos de que el que iba en cabeza, no atrás, sino que iba en cabeza, como le dijo no a Moisés, yo iré delante de vosotros echando todos vuestros enemigos delante de vosotros. Y se puso el mismo Cristo allí delante de su iglesia, peleando. Inconvenientes. El último día que estuvimos predicando, vimos que inconvenientes, lo primero que te encuentras en esa vida nueva es un inconveniente, es un imposible. Las murallas de Jericó, altas, imposible de penetrar humanamente. Fortalezas, que las hay en nuestras vidas. Queremos empezar esa nueva vida, pero hay unas fortalezas que nos impiden. Los que estuvimos en el congreso de la Fraternidad Norte, veíamos de que había unas vendas mágicas en nuestros ojos que no nos dejaban alcanzar y ver la visión, aquello que impedía. Y vemos de que el pueblo de Dios se encontró con aquellos imposibles, con aquellas murallas que para ti y para mí son imposibles. Toda la vida igual hemos estado luchando contra ellas y no hemos podido, porque humanamente son imposibles de penetrar, de derribar. Pero veíamos de que allí estaba el príncipe de los ejércitos del Señor, encabezando, con lo más ridículo, decíamos, por fe. Tenemos que caminar por fe, con algo que aparentemente ridículo, dar unas vueltas allí. Los enemigos estarían, venga rey. Porque no se trata de lógica. Nuestra vida no se trata de lógica, de mi fuerza, de lo que tengo. Porque con lo que tengo, con lo que soy, avanzo muy poco. Va a haber un muro que no voy a poder pasar. Si no soy, será mañana.
Pero sin embargo, cuando le creemos al Señor, dice que aquellas murallas se cayeron al suelo. Abrió brecha. Aquel imposible. Además, algo curioso, estuvimos diciendo, Dios no te lo hace todo. Porque muchas veces lo queremos todo de gratis. Claro, la salvación ha sido de gratis, todo de gratis, todo de gratis. No. Dios quitó el imposible y te lo dejó posible. Y vimos que aquellas murallas se cayeron, pero que no todas las murallas se cayeron, que hubo que entrar y pelear y tomar aquella ciudad. Y en nuestras vidas el Señor ha roto esos imposibles, pero nos dice que tenemos que seguir peleando, trabajando, conquistando nuestro posible. No esperes que Dios te haga lo que tienes que hacer tú. Tú tienes que hacer tu posible y Dios se encarga de los imposibles. Y vemos de que entraron y ganaron aquella batalla. El primer obstáculo de aquella promesa, aquel Jericó, aquellas murallas imposibles, dice que aquella batalla pues fue, ganada. Pero claro, yo personalmente, y espero que tú, no me conformo con ganar una batalla. Porque lo importante es ganar la guerra. Está bien, porque es batalla. ¿Cómo se ganan las guerras? Pero el propósito no es, bueno, pues yo he derribado este muro, pero el siguiente no lo puedo derribar. O no puedo avanzar en mi vida, me quedo estancado. Sino el propósito al final es la guerra. Ganar la guerra. No hay cosa más bonita cuando tú ves de que hemos ganado la guerra. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento que parece como que al final dice, mereció la pena. Lo conseguimos. Y vemos de que Dios ya nos había entregado aquella tierra. Las murallas habían sido derribadas, el imposible ya había sido hecho posible, que solo nos quedaba el pelear. Y cuando caminamos con Dios, cuando el príncipe de los ejércitos va delante de nosotros, a ti y a mí lo único que nos queda es el pelear, el creerle a Dios, el tomar aquello que Dios ha dicho, ha preparado ya para ti. Y veámonos, yo os he entregado, decía el Señor, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y no estoy hablando que vayamos por ahí pisoteando, no así sin ningún valor los sitios. Simbólicamente, si lo haces simbólicamente, está bien. Pero no pienses que porque vayas tú allí pisoteando, no como ves muchas veces, no vas a tomar. No, es cuando decimos de que yo meto el pie, es que yo creo en la promesa de Dios. Esa promesa la tomo para mí, esa palabra de Dios la tomo para mí, la creo en mi corazón. Y digo, esto es mío, porque Dios me lo ha dado, porque Dios me lo ha entregado. Y estoy hablando de la fe. Cuando yo tomo un lugar y digo, esto me lo ha entregado a mí el Señor. Y eso es lo que quiere. Porque Dios dice que ya nos lo ha entregado, no es porque sea de otra manera. Solo tenemos que obedecer a Dios. Cuán importante veíamos el otro día que era obedecer, aunque a veces no entendamos el porqué. Aunque a veces veamos ridículo lo que el Señor nos está mandando. Créeme que muchas veces en nuestra vida vamos a recibir cosas que vamos a tener que obedecer, que no las vamos a entender y las vamos a ver hasta ridículo. Al pastor se le ha ido la cabeza. Eso es lo que muchas veces pensamos. Esto no tiene ningún sentido. ¿Lo has pensado alguna vez? Espero que no solo me pase a mí. ¿No? Algún loco más también, ¿no? Bueno, ya por lo menos sé que hay 2 o 3 locos más como yo, que hay cosas que no entiende, ¿no? De que el Señor, y uno terco, que no. Y te lo explican 80 veces y no lo entiendes. Pero sabemos que en el obedecer está la bendición. Fijaros aquel requisito que les dio para que todo les iría bien a su pueblo. Requisito imprescindible para que te vaya a ti bien, para que me vaya a mí bien.
acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te ensaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Aleluya. Dice, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita tu canasta, tu artesa de amasar, bendito tu entrar, bendito tu salir. Y así podemos, ¿no? Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tu granero, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá la tierra que el Señor tu Dios te da. Dice, para que te vaya bien. Y luego hay otra parte, que esa no la vamos a dejar porque esa no es para nosotros. Aquellos que desobedecen. Pero como tú y yo somos pueblo de Dios, que buscamos las bendiciones de Dios, que decíamos que leemos la palabra de Dios para tener esa guía, estas bendiciones están escritas, plasmadas. Son las que tienes que meter el pie de verdad. No andes por ahí pisoteando y le pisotees al hermano que está al lado y le rompas el pie. Sino pisotea las promesas de Dios para tu vida, a las tuyas. Y todo eso dice. Y por eso vemos que cuando uno obedece, vemos que las murallas caen. Cuando uno va en obediencia, aquellas murallas, aquellos imposibles, con una obediencia ridícula, no dar unas vueltecitas y dar un grito y dicen, con esto se van a caer las murallas. Con eso se cayeron las murallas. Porque cuando uno obedece al Señor, que al final Dios lo que te está diciendo es el plan perfecto para tu vida, el plan perfecto para cada una de las cosas que tenemos que hacer, aunque no las entendamos, dice, aquellas murallas, los muros caerán cuando tú y yo obedecemos. Y empiezas a experimentar cambios en nuestras vidas. Cuando empezamos a obedecer, hay un cambio en mi corazón, hay un cambio en mi vida, hay una transformación. Yo ya no soy el mismo que era antes. Tú ya no eres el mismo que eras antes. Cuando el día que tú empezaste a obedecer al Señor, tu vida cambió, fue transformada, hubo un cambio en tu vida. Hasta entonces tú eras el que eras. Y seguramente que igual eras un poco sinvergüenza. Pero un día te dio por obedecer al Señor y tu vida cambió. Los imposibles se hacen posibles. Algunos hasta cambian y transforman su carácter. Alguno que era así con un poco de genio fuerte, ¿no? Y luego se vuelve dócil como... Otros dejan vicios, hábitos que había en su vida, que arruinaban su vida. Aquellos muros que le parecían que eran imposibles, cuando hay obediencia caen. Y todos hemos estado en eso. No hace falta que le mires al de al lado. Fíjate a ti, seguramente de que... Pero un día obedecimos al Señor. Y experimentamos victorias que hace muy poquito tiempo eran imposibles para nosotros. Aquello que antes venía a nuestra vida y nos derrotaba, ahora de repente somos más fuertes, tenemos la victoria delante de nuestros enemigos, ¿no? Y de nuestras realidades. Porque Dios va más allá de lo lógico. Lo que a ti te parece que es que estoy mal, es que estoy en una situación súper grave, es verdad. Pero contra peor estés, mayor es el milagro. Contra más difícil sea, más cerca está el milagro. Dios no va a obrar en tu comodidad. Si ya estás cómodo, ¿para qué quieres más? Dios cuando se manifiestas ahí en la prueba, la dificultad, en la angustia, cuando pones a prueba a Dios, Señor, si existe de verdad, revélate a mi vida. Sácame de esta situación, en obediencia, claro, no seas un desobediente y pidas que Dios te vaya haciendo milagros. Porque cuando hemos hablado de las bendiciones de los que obedecen, también había maldiciones seguidamente para aquellos que desobedecen. Pero cuando uno empieza a obedecer, tú le dices, Señor, yo metí allí el pie creyendo.
Y vas a ver cómo el Señor dijo, yo ya se entregué la tierra. Ya te lo entregué. Porque al final se trata de fe. Porque lo que es imposible para nosotros, dice de que a Abraham, que Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Eso habla de Abraham, que su esposa era estéril, pero Dios lo que veía era multitudes. Y qué bueno que nosotros podamos vivir cuando obedecemos creyendo, que vamos metiendo el pie en un sitio y en otro, y ya nos volvemos como desesperados metiendo los pies en todos sitios, tomando todo aquello que Dios ya ha determinado que es para nosotros, que nos lo ha entregado, por la obediencia. Por eso decimos que cuando obedecemos, los muros caen. Claro que va a haber encima de los muros gente, ¿no? De que se va a creer seguro, fuerte, que se van a reír de ti. Claro que el enemigo en su fortaleza va a estar diciendo, mira, pobrecito el cristianito aquí que viene. Y sabe utilizar nuestras debilidades. Porque, aunque igual te hayan dicho lo contrario, tu enemigo suele ser más fuerte que tú. Por lo menos es más fuerte que yo. Lo que pasa es que nosotros hemos dicho que no peleamos nosotros, sino que el que va en cabeza no soy yo. El que va en cabeza es el príncipe de los ejércitos del Señor, que es el que pelea. Aquí había un anuncio de que era el primo de Zumosol o algo así, y se metían con un pequeñito y luego estaba el primo grandote detrás, ¿no? El que pelea con nosotros es grande. No contaba. Por mucho que se rían, por mucho que te miren desde arriba de las murallas diciendo, mira, pobrecito, no tiene nada que hacer. No contaban con el que venía en contra de ellos, que era nuestro Señor Jesucristo. Tu enemigo no sabe con quién se está metiendo. Te ve a ti, me ve a mí y le da hasta la risa. Se ríe. ¿Por qué? Porque no sabe quién va realmente delante de ti a pelear. No sabe que el príncipe de los ejércitos es el que va a pelear contra él. Y vemos de que Dios nos entregó la ciudad. Dios nos entregó las fortalezas de esos enemigos, ¿no? Allá donde ellos se querían fuertes, sin nada, con un grito, con obediencia al Señor, cayeron solitas. Y tenemos que aprender a descansar, a confiar, a obedecer en fe. Apropiarte de aquello que Dios ya te ha prometido. Para aquellos que escuchan su voz, para aquellos que ponen en práctica sus decretos. Para aquellos que son obedientes y no caminan a su aire, sino que van sujetos a la voluntad de Dios. Y algo que tenemos que aprender, que claro que el Señor nos da victoria, si nos ha dado todos los que estamos aquí, es porque el Señor ya ha derribado algún muro. Todos, si no, no estaríamos aquí. Algún imposible hizo el Señor, rompió un muro y gracias a Dios estamos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que digo, que hemos ganado una batalla, o igual 2 o 3 o 20, pero todavía nos queda tierra por conquistar. Todavía estamos conquistando la promesa. Y vemos de que todo el terreno conquistado, ¿no?, le pertenece al Señor. No hay peor cosa en la vida que Dios te dé algo para que luego tú lo entregues a los demonios. No hay peor cosa de que Dios te dé una victoria, derrumbe unas murallas, un imposible, que haga un imposible en tu vida. Y una vez que tú llegas allí, no entiendas que eso le pertenece al Señor. Que eso no ha sido conquistado por ti. Por ti y por mí se ríe, como hemos dicho anteriormente, el diablo. Vamos, lo puedes vencer, pero porque se muere de risa. Si tú tienes lo que tienes, es porque el Señor te lo ha entregado. Si tú has tenido una victoria en tu vida, es porque el Señor te lo ha entregado. Y aquello que ha conquistado, no lo has conquistado tú. Aquello lo ha conquistado el Señor. Y es
para él. Todo lo de aquella ciudad, el Señor dijo, tiene que ser anatema. Cuando hablamos del anatema, estamos hablando de que debía de ser destruido, desechado, apartado, impuro, prohibido. No se pone el calificativo que te dé la gana, pero algo de que no, vamos, ni mirar. Y el Señor dijo, cuando entréis en aquella ciudad que yo os he dado, dice, tiene que ser anatema. Vemos de que el Señor les había hablado a su pueblo de que Dios a veces nos parece duros. Nos parece duros, dice, porque cuando venga un pariente tuyo, hasta tus propios hijos, y te quieran arrastrar a otros dioses, lo tienes que ir, denunciar, y que sea apedreado. ¿Qué cosas, ¿Qué cosas? A veces leemos en la palabra de Dios la dureza, diciendo, ay, pero pobrecito, si es mi niño, si es mi hija, si es mi esposa, si es mi vecino. No, porque ese te arrastrará y te llevará a adorar a otro Dios. Y cuando se encontraba en alguna ciudad de que al final llevaba a adorar a otros dioses, a otros ídolos, fijaros lo que dice el Señor, juntarás a todos una vez que vayas, que los venzas, como pasó con Jericó, ¿no? Dios lo entregó. Y fijaros lo que había dicho el Señor anteriormente, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto al Señor tu Dios. Y llevará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. Y fijaros lo que dice, y no se te pegará a tu mano nada del anatema. Dice, cuando tú vayas a una ciudad, cuando tú vayas a un sitio que te quieran arrastrar a adorar a otros dioses, como era Jericó con sus dioses cananeos, de que al final lo que iban a pervertir al pueblo de Israel, dice, no podéis tener parte nada con esos. Tú no has vencido, yo no te he entregado esta ciudad para que tú te conviertas a ellos, sino para que tú te instaures en esta tierra y la memoria de todo ese mundo, de esos dioses falsos, sea quitada del medio. Destruye todo. Destruye todo. Eso es lo que Dios pedía. Dice, solamente consagrarás al Señor las cosas honradas, sagradas para Dios. Y cuando Josué tomó esa decisión, dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y entren en el tesoro del Señor. Fijaros lo que está diciendo, todo aquello que es mundano, que te va a llevar a arrastrar, a adorar a otros dioses falsos, lo tienes que destruir. Dios te ha dado una victoria, Dios ha derrumbado esas murallas, Dios ha quitado ese gigante delante de ti, has tomado esa ciudad, pero no es para que tú te pierdas por ahí. Es para que destruyas aquello de que era la fortaleza que iba en contra de ti. Y luego en aquella victoria, todo lo que sea honroso, lo meterás al tesoro del Señor. Lo consagrarás para el Señor. Y muchas veces nosotros, el Señor va y pelea nuestras batallas, nos da la victoria, tomamos el terreno y pensamos que eso es para nosotros y además para vivir perdidamente. O sea, nos ha dado la victoria sobre otros dioses para que luego muchas veces nos arrastremos y sigamos a esos dioses. No. Dios te ha dado la victoria para que tú seas un hombre, una mujer fiel. Que le sirvas, para que crezcas en Él, para que aquellas bendiciones de que hemos hablado de la obediencia recaigan sobre tu vida. Dios no te ha dado la victoria para que, qué bien, vengo a la iglesia para que me solucione la situación dramática que tengo y una vez que me ha solucionado la situación dramática, me salgo corriendo a mi vida a vivir como el resto del mundo, peor. ¿Tú crees? ¿Tú crees que es así?
A veces, por desgracia, pasa. Personas de que vienen enfermas, Dios los sana y otra vez se van corriendo detrás del vicio, de la corrupción y otra vez a enfermar. Personas de que, ay, qué mal, que no tengo trabajo, qué tal, Dios los bendice y luego ahí te quedas. No me acuerdo de ti. Porque no entienden de que Dios está entregado para Él. Dios no es, no sé, aquel que te va solucionando la vida y luego tú, cuando no te interesa, lo dejas. Sino de que Él te ha dado la victoria para que tú sigas creciendo en Él. Para que la obra de Dios siga creciendo en Él. Para que el pueblo de Dios al final se pueda instalar en aquella promesa que era la tierra de Canaán. Josué estaba tan convencido de aquel juramento que hizo, que fijaros lo que dijo, ¿no? De aquello que el Señor había dicho, cuando vayáis a un sitio, lo pondréis todo, lo quemaréis, no quedará nada del anatema. Fijaros, Josué, la decisión que había tomado. Señor, yo voy a entrar, voy a conquistar y lo vamos a hacer así, no va a quedar nada. Que hizo hasta un juramento con Dios. Maldito delante del Señor el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Aquel que quiera levantar las ruinas que Dios destruyó. Entonces me figura de que Dios te derriba en las murallas y que tú seas el mismo que luego las edifica otra vez. Pues Josué estaba tan convencido de la voluntad de Dios que juró. Dijo, maldito, que pague con la muerte de sus hijos, el que tal se atreva. Qué fuerte, ¿no? No solamente con su vida, sino la de sus hijos. Y muchas veces no somos conscientes nosotros de que cuando reedificamos aquello que el Señor destruyó, cuando el Señor te ha dado la victoria delante de un enemigo y luego una vez que ya tienes la victoria te abandonas en sus manos ahí, no solamente trae maldición para tu vida, sino que trae maldición para toda tu generación. Y es algo que muchas veces tenemos que pensar, que no es un juego. Y vemos de que hubo un hombre, y él de Betel dice que reedificó Jericó y de que su hijo mayor pagó con la vida, su hijo menor pagó con la vida, ¿no? Y aquellos que quieren reconstruir su vieja vida, que no sé, ¿para qué fuiste? ¿Para qué un día tanto deseo de que aquellos muros, que aquella ciudad se derribara en tu vida, que aquel imposible se quitara para luego volver y reedificar lo mismo? Dios te saca de un sitio como el cerdo, ¿no? Que dice que otra vez se revuelca ahí en él. ¿Para qué te limpió? ¿Para qué tanto gasto? ¿Para qué tanto esfuerzo de todo el mundo? Mucha gente, ay, pastor, ore, toda la iglesia orando, y luego, a la vez que sacas lo que te interesa, otra vez al barro. ¿Por qué no te quedaste en el barro? Si tanto te gustaba, ¿por qué no te quedaste allí en el barro? Porque no era bueno. Porque era sitio de maldición, porque era sitio de dolor, de sufrimiento, de amargura, de depresión. Pues el Señor te ha dado una vida nueva, te ha dado una oportunidad nueva. Aprovéchala. No mires atrás, que ya sabemos, aquella que miró para atrás lo que le pasó. Mira lo que Dios tiene para ti. Vete pisando aquellas promesas que Dios ya te ha dado. Y vemos, ¿no?, de que cuando uno se aparta de la voluntad de Dios, dice que Dios corta el grifo. Cuando nos olvidamos de una de las cosas que el Señor dijo, recuerda de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Todo el Antiguo Testamento, bueno, todo no, pero la mitad se resume en eso. Acuérdate de no olvidarte del Señor. Cuando vayas allí a la tierra que Dios te prometió,
recuerda de no irte detrás de otros dioses. Ese era el recordatorio por excelencia que iba haciendo. Cuando te apartas, cuando te vas en pos de otros dioses, Dios cierra el grifo. Y por desgracia es así. Corta el grifo y dejas de caminar en victoria y todo son derrotas y derrotas. Porque dice que Dios no puede ser burlado. Por mucho que tú te esfuerces por ponerme a mi carita buena, es que me da lo mismo. Si yo no te voy a salvar ni te voy a hacer nada. Y Dios te ve allí en lo escondido, en todos los sitios, ve las intenciones de tu corazón. Que Dios no puede ser burlado con ponerte un traje el domingo y venir a la iglesia. Que tenemos que entender de que aquellas victorias que Dios nos ha dado es para que vivamos una vida íntegra, disfrutando de ellas. Pero vemos de que alguien de aquel grupo de que tuvieron aquella victoria, que entraron, cogió del anatema y trajo maldición. Acán dice de que se quedó con un manto babilónico y con oro y con plata. Y lo peor de todo, fíjate, lo robó y dice que lo llevó ahí a su tienda y lo metió en el centro de su tienda, lo escondió. Allí en su corazón, en lo más íntimo. Atesoró aquello que era anatema, que era prohibido, que debía ser desechado, destruido. Qué tristeza cuando muchas veces el Señor nos ha dado la victoria y guardamos en nuestro corazón esas cosas que todavía no hemos soltado como si serían ídolos, dioses. Y el Señor dice, mira, porque allí donde está tu tesoro, dice, no, está tu corazón. Mira, ve qué es lo que verdaderamente quieres. Y vemos que después de aquella gran victoria que tuvieron en Jericó, dice que fueron a conquistar una ciudad mucho más pequeña ahí, y que tuvieron una derrota y que fueron humillados y que fue terrible. Por eso vemos muchas personas de que Dios les ha dado una victoria, ha roto un imposible. Y por no ser fieles, cuando han ido a pelear la segunda victoria, la segunda pelea, han sido derrotados, han salido avergonzados. ¡Ay, pastor, es que el Señor me ha fallado! ¿Cómo que el Señor te ha fallado? ¿Quién ha fallado? ¿Tú te figuras a Dios viéndonos desde arriba y todavía echándole en cara? ¿Qué querías? ¿Otra victoria para atesorar más para ti? ¿Para perderte más? ¿Para no enterarte de que al final las victorias del Señor son para poner a su servicio? ¿Para que tu vida crezca en Él? Pero vemos de que eso, después de aquella gran victoria, una ciudad más pequeñita que le dijeron, no hace falta que vayas con todo el ejército, que vayan unos pocos que con eso los vas a... Pues fueron avergonzados, tuvieron que salir huyendo. Y si alguna vez te ha tocado, después de una gran victoria, te ha tocado huir de tu enemigo, examina. Y te has preguntado, no, ¿por qué Dios me ha dejado a los pies de los caballos? Porque a veces nos hacemos esa pregunta, ¿eh? A mí me la habéis hecho algunos. Y todos yo creo que nos hemos hecho alguna vez esa pregunta, ¿no? Porque hemos ido a pelear otra batalla y hemos salido humillados, avergonzados. Y el Señor dice, a mí no me eches la culpa. A ti y a mí nos gusta echarle la culpa de todo lo que nos pasa, de nuestras derrotas al Señor. Las victorias igual te crees que son tuyas. Las derrotas son del Señor. ¿Y por qué? Si yo vengo a la iglesia, aunque sea tarde, ¿no? A las 11:30 o 12, pero vengo a la iglesia. Gloria a Dios por aquellos que toman un compromiso con el Señor y a las 11 están aquí clavados. Que testifican que es importante para ellos el poder venir aquí a la casa del Señor. Que no se quieren perder ni un minuto. Y le echamos la culpa. Y el Señor dice, a mí no me eches tú la culpa. Bastante hago. La culpa es tuya. La culpa es del pueblo. La culpa es que hay anatema en medio del pueblo.
La culpa es que alguien está viviendo, que está tomando algo que debía de ser destruido. Y muchas veces en la iglesia, muchas veces en nuestras familias, muchas veces en nuestra propia vida, hemos guardado ese pequeño tesoro allí en el centro de nuestra vida, en nuestro interior, que nadie se entere, allí en nuestro corazón, y es lo que nos trae nuestras debilidades, nuestras derrotas, el que seamos humillados. Y es algo que tendríamos que pensar. Pero fijaros, aún así, el Dios que tenemos. Porque vamos, le echamos la culpa y él dice, no, la culpa es tuya. Pero en más que dejarnos ahí a los pies de los caballos, el Señor lo único que dice, levántate y deja de llorar y de lamentarte. O sea, no es hora para lamentarte. Ay, pobrecito, sí, venga a derramar lágrimas. Ay, qué malo fuiste. Sí, pues sí, fuiste malo, pero deja de llorar, levántate y haz un cambio en tu vida. Toma una decisión. El Señor no está echando en cara tus fallos. ¿Te ha echado alguna vez el Señor en cara tus fallos? No. Igual el pastor sí. O aquel que tienes alrededor te ha dicho, pero el Señor no. El Señor te dice, espabila, venga, levántate, que no tenemos todo el día. Eso es lo que dice el Señor. Venga, ánimo. Que no se ha acabado el mundo aquí. Mientras que hay vida, hay esperanza. Ese es el Dios que tenemos. No un Dios de condenación, sino un Dios de misericordia que al final dice, levántate, no te importe hasta dónde hayas caído. Porque te puedes levantar, porque yo voy a estar contigo en todo este proceso. Y le dice, y yo volveré a pelear con vosotros. Dice, tú levántate, obedece, y yo seguiré peleando con vosotros. Yo te seguiré dando las victorias. En ese levántate y deja de llorar y todo, claro. Dice, y mira, a ver dónde está el anatema en tu vida. Saca aquel cáncer que tienes en tu vida para que al final no se termine de infectar todo tu cuerpo. Cuando nos dicen que tenemos un quiste de eso, vamos todos corriendo como locos al médico. Ay, que no se me pase a más sitios. Pues el Señor dice, levántate, espabila y mira a ver a dónde has fallado y quítalo. No te dice que continúes con eso, no, estírpalo de tu vida. Quítate aquello que está impidiendo que tú tengas esas victorias. Mira uno por uno hasta que encuentres el culpable. Dice, yo te mostraré quién es. Y Dios nos ha mostrado muchas veces cuál es aquel anatema que hay en nuestras vidas que hace que vivamos en derrotas. El Señor se lo mostró a Josué, llama a la tribu, llama a la casa, llama hasta que apareció. Dijo, este es. Por mucho que lo esconda, al final dice que Dios no puede ser burlado. Y Dios nos ha revelado a nosotros qué es lo que nos hace andar en derrota. Tú y yo lo sabemos. Y lo que quiere es que desechemos ese ídolo que hay en nuestro corazón, que lo entreguemos al Señor. Como seguramente que no va a ser nada honroso, porque lo honroso ya se lo hemos dado. Que será algo que habrá que quemar, que habrá que destruir, que habrá que... Pero hazlo, quítalo de en medio. Y vemos de que Josué y el pueblo, dice que lo llevaron allí al valle de Acor, Acán, y que lo apedrearon y le prendieron fuego no solamente a él, sino a toda su familia, a los rebaños, a todo, ¿no? Nosotros no tenemos que ir, ¿no?, tan drásticos, o sí, tenemos que ser tan drásticos como para coger aquello que al final es lo que nos está haciendo andar en pérdida, en derrota, y extirparlo sin ningún temor. Es decir, esto no es bueno, esto es lo que me está robando la bendición de Dios para mi vida. Y dice de que Josué lo hicieron y de que saca el anatema. Y lo sacó. Qué bueno, porque todos podemos caer. Aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No somos mejores unos que otros.
Sí somos personas que hemos tomado decisiones unos antes que otros de obedecerle al Señor. Pero si tú ves que en tu interior hay algo que te está siendo de estorbo, quítatelo. No te robes a ti mismo las bendiciones de Dios por atesorar algo que no te está haciendo más que daño, más que mal, que no te trae más que pérdida, maldición a tu vida, y no solamente a tu vida, hemos dicho a tu generación. Pero otra vez, vemos de que le vuelve a decir, no temas ni desmayes, porque yo te he entregado ahí y a su rey. Levántate, sube ahí, mira, yo te he entregado en su mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. La primera vez fue a pelear y contra una ciudad más pequeñita, más débil, y salieron derrotados, humillados, tuvieron que salir corriendo. Ahora el Señor dice, límpiate, santifícate. Nosotros lo vamos a tener en la Santa Cena, que al final simboliza eso, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que nos limpió, nos santificó. No te tienes que matar, ni te tienen que apedrear, ni te tienen que prender fuego. Solamente te tienes que rociar con aquella sangre, ser santificado, y delante del Padre sin ningún tipo de condenación. Y Dios te va a bendecir. Y vemos de que le dijo otra vez, levántate, sube, ahí. Y vemos de que Dios le dio una estrategia. Dice, ahora vete a tu enemigo y haz como la primera vez. Te pones allí delante, que te vea, que se ría un poco de ti. Mira, ahí vienen otra vez. Esto parece que no han escarmentado, ¿no? Ya le dimos la vez anterior, ahora vienen otra vez. Dice, y mientras tanto, vamos a hacer una emboscada. Otros que vayan por un lado, otros por otro. Y cuando salgan a por ti, tú huye, que salgan. Y cuando salgan todos, entrar a la ciudad y quemarla y destruirla. Y así fue como lo hicieron. El enemigo muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que nos ve tan poca cosa que rápidamente se atreve con nosotros. Te ve y dice, míralo, otra vez, que no has escarmentado. Y viene, pero esta vez vamos con estrategia. Esta vez vamos con el Señor, esta vez vamos con el príncipe de los ejércitos encabezando la batalla. Y cuando salieron, vimos de que pasó así, ¿no? De que huyeron. Aquella emboscada, los que estaban escondidos alrededor, entraron a la ciudad, la quemaron. Aquel pueblo, ¿no? que estaba en aquella ciudad, se dieron cuenta de lo que había pasado. Miraron que nuestra ciudad está en llamas. Y ahí dice de que el Señor le dijo a Josué, date la vuelta y extiende tu lanza sobre ellos. Y fueron destruidos, aniquilados. Qué bueno es cuando uno va en esa dirección de Dios. Cuando uno entiende que no es en sus fuerzas, que solamente es a través de esa obediencia, que solamente las victorias las da el Señor. Cuando decimos de que extendía aquellas lanzas, vemos de que otros utilizaban el báculo, otros la vara. Estaban hablando de la autoridad de Dios, del poder de Dios. Él era el que iba a hacer, no tú o yo. Lo único de que teníamos que tener era una vida consagrada al Señor. Una vida de que no podíamos permitirnos aquellas victorias que Dios nos había dado, aprovecharlas para beneficio mío. Que nos sirva de cosas. Porque el Señor dice que nos ha entregado esa tierra prometida, que ha derribado todas las fortalezas. En la tierra que Dios te ha prometido a ti y a mí hay gigantes, hay murallas, hay dificultades. Pero algo que tenemos que ser conscientes, que tenemos que meter el pie, pisar con la planta de nuestro pie, son las promesas de Dios, que Dios ya nos lo ha entregado. Yo ya lo he entregado. Está hablando que ya está hecho, no que lo va a hacer, sino que ya está hecho. Lo único que te dice el Señor, lo mismo que le dijo a Josué, levántate, espabila.
Quita el anatema de en medio del campamento. Quita aquello de tu vida, de tu familia, de que al final no estás haciendo más que camines en derrota, en pérdida, en dolor, en sufrimiento. Y el Señor te ha revelado claramente qué es lo que tú estás atesorando en tu vida. Pero al final lo que está diciendo, quítalo. Y una vez que hayas quitado ese anatema, una vez que seas obediente a la palabra de Dios, que le creas a Dios, que lo que Dios ya te ha entregado esa tierra a ti, dice, extiende tu vara hacia tu enemigo. Que al final lo que estamos diciendo, Señor, tú eres el que lo va a hacer. Tú eres el que me ha dado la victoria. Tú eres el que me ha prometido que esa tierra ya era mía. Pero hay que tomar esa actitud de levantarse. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Vamos a levantarnos, vamos a ponernos en pie. Mientras que sube el grupo de alabanza, recuerda que tú no puedes reconstruir aquello que el Señor ha destruido. Aquellas murallas que fueron derribadas, tú no las puedes volver a reedificar. Sino el Señor dijo, cuando algún pueblo te quiera llevar a adorar a sus dioses, coge todo lo de aquel pueblo y destrúyelo. Tú no puedes convivir con las cosas de Dios y con las cosas de los demonios. Porque dice que no se puede servir a dos señores. O amarás a uno y menospreciarás al otro, o al revés. Pero recuerda siempre de dónde te sacó el Señor. Recuerda que siempre que has obedecido, que has confiado en Él, que has puesto tu pie en fe en una de sus promesas, Dios lo ha hecho. Que Dios ha derribado los imposibles, los gigantes. Que te ha dado la victoria. Y que lo que te quiere es entregar la tierra por completo. Él no te avergonzará, Él no te dejará en ridículo delante de tus enemigos. Porque tú irás con esa vara delante de ti. El mismo Cristo dice que irá peleando por ti, dándote las victorias. Tú déjale que el enemigo se ría, pero que le vamos a dar una que se va a enterar. Tú dile, te vas a reír todo lo que quieras, pero tú vas a ser destruido. A mí nada ni nadie me va a robar la bendición de Dios. Nada ni nadie me va a robar las promesas de Dios para mi vida. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.